Bienvenidos a una de las historias más épicas de la resistencia en la era colonial. Hoy nos sumergiremos en la heroica batalla de Cartagena de Indias, un enfrentamiento que marcó un antes y un después en la lucha entre España e Inglaterra. En este fascinante video conoceremos a uno de los personajes más valientes y estratégicos de la historia naval, Blas de Lezo, el hombre que con su ingenio y valentía logró lo imposible. Imagina el Caribe en el siglo XVIII, donde las aguas turquesas esconden tensiones y conflictos que podrían cambiar el curso de la historia. Cartagena de Indias, una joya fortificada, se convierte en el escenario de una batalla crucial. Los ingleses, liderados por el almirante Edward Vernon, llegan con una imponente flota de más de 180 barcos y 27.000 hombres, seguros de una victoria aplastante. Sin embargo, no contaban con la feroz resistencia del mutilado, pero invencible Blas de Lezo, un hombre que había perdido un ojo, un brazo y una pierna en combates previos, pero nunca su espíritu combativo. ¿Cómo logró un hombre con tantas desventajas físicas liderar a sus tropas hacia la victoria? ¿Qué tácticas ingeniosas utilizó para defender Cartagena de Indias contra una fuerza aparentemente invencible? Este relato no solo es una batalla, es un testimonio de la tenacidad humana frente a la adversidad. Empecemos este viaje épico y descubramos la verdadera historia detrás de la heroica batalla de Cartagena de Indias. La heroica batalla de Cartagena de Indias, Blas de Lezo contra Inglaterra. La batalla de Cartagena de Indias en 1741 es una de las más significativas de la historia colonial, representando un enfrentamiento épico entre España e Inglaterra. Blas de Lezo, con su astucia y valentía, se destacó como el defensor invencible de esta ciudad fortificada. En el siglo XVIII, el Caribe era un hervidero de tensiones entre las potencias coloniales. Cartagena de Indias, crucial por su ubicación estratégica y sus defensas fortificadas, se convirtió en el objetivo principal del almirante Edward Vernon. Con una flota de 186 barcos y 27.000 hombres, los ingleses esperaban una victoria fácil. Sin embargo, no contaban con la tenaz resistencia del comandante español, Blas de Lezo. Blas de Lezo, conocido como Patapalo y medio hombre, debido a las heridas sufridas en combate, era un estratega consumado. Pese a haber perdido un ojo, un brazo y una pierna, su espíritu y liderazgo permanecían intactos. Su conocimiento del terreno y sus habilidades navales fueron cruciales para la defensa de Cartagena. La batalla comenzó en marzo de 1741, cuando los ingleses desembarcaron cerca de Cartagena. Vernon confiaba en su superioridad numérica y en el poder de su artillería naval. Sin embargo, Blas de Lezo había fortificado la ciudad y preparado defensas ingeniosas. Las primeras escaramuzas demostraron la valentía de los defensores españoles, quienes resistieron con tenacidad a los ataques iniciales. Vernon subestimó la capacidad de Lezo para mantener la moral de sus hombres y aprovechar el terreno y las defensas existentes. Blas de Lezo utilizó tácticas de guerrilla y defensas de profundidad para desgastar a las fuerzas inglesas. Los estrechos pasajes y las fortificaciones de la ciudad fueron utilizados de manera magistral para emboscar y repeler a los atacantes. La batalla se intensificó cuando los ingleses intentaron asaltar el fuerte de San Felipe de Barajas. Lezo había reforzado este bastión con soldados y artillería, convirtiéndolo en una trampa mortal para los invasores. Las fuerzas inglesas, agotadas y desmoralizadas, fueron incapaces de superar las defensas españolas. Después de semanas de intensos combates, los ingleses, diezmados por la resistencia española y las enfermedades tropicales, se vieron obligados a retirarse. La victoria de Blas de Lezo no solo salvó a Cartagena de Indias, sino que también alteró el curso de la historia colonial en el Caribe. La defensa heroica de Cartagena de Indias tuvo un impacto duradero en la historia. Blas de Lezo se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, mientras que la derrota inglesa desacreditó a Vernon y debilitó la posición de Inglaterra en la región.
Este enfrentamiento demostró que la determinación y el ingenio pueden superar incluso las mayores adversidades. La batalla de Cartagena de Indias es un testimonio del poder del espíritu humano y el capítulo inolvidable en la historia de la resistencia colonial. Acompáñanos en esta emocionante exploración de la heroica batalla de Cartagena de Indias y descubre cómo Blas de Lezo se convirtió en un héroe inmortal. En el año 1741, la heroica batalla de Cartagena de Indias marcó un hito en la historia de la resistencia colonial. Este enfrentamiento épico entre las fuerzas españolas lideradas por Blas de Lezo y las británicas, comandadas por el almirante Edward Vernon, demostró cómo la valentía y la estrategia pueden cambiar el curso de la historia. Cartagena de Indias, una ciudad fortificada en el Caribe, se convirtió en el escenario de un combate que evidenció la tenacidad y astucia de un solo hombre frente a una abrumadora fuerza invasora. En el siglo XVIII, el control del Caribe era crucial para las potencias europeas debido a sus rutas comerciales y riquezas. Cartagena de Indias, como una de las ciudades más fortificadas de América, se convirtió en el blanco de la ambición británica. El almirante Edward Vernon, confiado en su superioridad naval y numérica, zarpó hacia Cartagena con una flota de 186 barcos y 27.000 hombres, decidido a capturar la ciudad y debilitar el poder español en la región. Blas de Lezo, conocido por sus valientes hazañas y múltiples heridas de guerra, se erigió como el defensor de Cartagena, conocido como el patapalo y medio hombre. Lezo había perdido un ojo, un brazo y una pierna en combates anteriores, pero su determinación y habilidades estratégicas permanecían intactas. Su conocimiento del terreno y su capacidad para inspirar a sus tropas fueron elementos claves en la defensa de la ciudad. La batalla comenzó en marzo de 1741, cuando las fuerzas británicas desembarcaron cerca de Cartagena. Vernon, subestimando la capacidad de resistencia española, lanzó varios ataques iniciales que fueron hábilmente repelidos por Lezo y sus hombres. Utilizando tácticas de guerrilla y aprovechando las fortificaciones de la ciudad, Lezo logró desgastar a las fuerzas invasoras. El punto culminante del enfrentamiento fue el asalto al fuerte de San Felipe de Barajas. Lezo había reforzado este bastión, convirtiéndolo en una trampa mortal para los ingleses. Las tropas británicas, enfrentadas en una feroz resistencia y a las enfermedades tropicales, sufrieron grandes bajas y perdieron su impulso inicial. Después de semanas de intensos combates, los británicos, diezmados y desmoralizados, se vieron obligados a retirarse. La victoria de Blas de Lezo no solo aseguró la defensa de Cartagena, sino que también tuvo repercusiones significativas en el Caribe, debilitando la posición de Inglaterra en la región. La batalla de Cartagena de Indias dejó un legado duradero en la historia. Blas de Lezo se convirtió en un símbolo de la resistencia y la valentía, y su victoria se celebró como una demostración de que la determinación y el ingenio pueden superar incluso las mayores adversidades. La derrota británica desacreditó a Edward Vernon y fortaleció la posición española en el Caribe. Este enfrentamiento no solo fue una batalla por el control territorial, sino un testimonio del poder del espíritu humano y la capacidad de un líder para inspirar y defender su tierra contra todo pronóstico. La heroica defensa de Cartagena de Indias es un capítulo inolvidable en la historia de la resistencia colonial, recordándonos que la valentía y la estrategia pueden cambiar el curso de la historia. La heroica batalla de Cartagena de Indias es una historia de valentía, ingenio y determinación. Blas de Lezo, con sus heridas y su espíritu indomable, nos enseñó que el coraje y la estrategia pueden superar incluso los desafíos más formidables. Este enfrentamiento no solo salvó una ciudad, sino que también alteró el curso de la historia colonial, demostrando que el espíritu humano es una fuerza imparable. Al reflexionar sobre esta batalla, recordamos la importancia de la resistencia y el liderazgo en tiempos de adversidad. Y como nosotros estamos aquí solo para traerte información de valor, sería valiosísimo que nos cuentes tu opinión sobre este video. No olvides suscribirte, darle like y volver pronto al canal, que seguiremos creando mucho más contenido de calidad para ti. Nos vemos pronto y recuerda que
La historia siempre es más interesante cuando la conocemos mejor.